Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con los videos explicativos de los casos prácticos referidos a la temática de la revisión analítica sustantiva y el muestreo de atributos. Los casos prácticos que vamos a ver son los que se observan en pantalla en este momento. El 1.1 de bienes de uso queda a cargo de ustedes. Ustedes están en condiciones de resolverlo en base a las clases impartidas sobre el tema prueba global de bienes de uso, caso práctico referido al tema. Vamos a ver ahora el caso 1.2, que dice, en relación con la prueba analítica sustantiva, ¿de qué manera podría plantear una prueba analítica sustantiva para probar el costo de ventas? Bueno, en este caso tenemos que remitirnos a la bibliografía referida a los pasos que implican la realización de una prueba analítica sustantiva, que son los siguientes. 1. Identificar el monto de las incorrecciones potenciales por probar. 2. Desarrollar expectativas precisas, razonables, predecibles y confiables de ese monto. 3. Si correspondiera, disgregar los montos por probar. 4. Determinar el límite aceptable entre la expectativa desarrollada y el monto registrado. 5. Calcular la expectativa del monto e identificar diferencias para su investigación. 6. Identificar explicaciones razonables de las diferencias. 7. Corroborar las explicaciones. 8. Afinar las expectativas. 9. Tratar las cifras incorrectas puestas en evidencia por el procedimiento analítico. 2. ¿En qué consiste el paso segregar los montos por probar? ¿Cómo se aplicaría al caso de la prueba del costo de ventas? Dar un ejemplo. Bueno, también remontando o rememorando el tema de la teoría de los pasos referidos al armado de una revisión analítica sustantiva, vemos que en los procedimientos analíticos la magnitud y composición del monto por probar pueden afectar la obtención de un nivel apropiado de seguridad. Cuanto más grande es el monto por probar respecto de la importancia relativa planeada, más difícil puede resultar fijar una expectativa suficientemente precisa para proporcionar una seguridad adecuada que no existe una incorrección significativa. Para ello, generalmente el auditor separa los montos anuales en montos menores para los cuales puedan desarrollarse expectativas más precisas, como por ejemplo, separar el monto devengado de costo de venta en el ejercicio en costos mensuales, costo de ventas por mes, costo de ventas por trimestre, costo de ventas por sucursales, costo de ventas por artículo. Es decir, montos más pequeños que sean más fáciles de manejar de acuerdo a la información de la cual dispone el auditor. En este caso vamos a hacer un ejemplo de segregar el costo de venta por artículo y en base a dicha segregación armar una prueba o una revisión analítica del saldo del costo de venta. C. ¿Cuál sería el límite o umbral bajo los siguientes supuestos? Precisión monetaria o importancia relativa de desarrollo o riesgo de muestreo aceptado por el auditor, 1.000.000 de pesos. Nivel requerido de seguridad para la prueba sustantiva, básico, es decir, un 0,7 de nivel de confiabilidad. Número de partes disgregadas, 2.
saldos registrados para cada una de las partes disgregadas. Parte 1, 50 millones. Parte 2, 2 millones. Total del saldo del costo de venta, 52 millones de pesos. Vamos a ver. En base a los datos que nos está proponiendo el temario y la tabla de determinación de niveles límites que como bibliografía se pone a disposición, vamos a calcular los límites aceptables de diferencias entre el saldo que exhibe cada una de las partes en las que el auditor disgregó el monto del costo de ventas del ejercicio y el resultado obtenido para cada una de las partes por el auditor como consecuencia del cálculo realizado en la prueba global. Teniendo en cuenta que en la medida que dicha diferencia entre el saldo y el resultado de la prueba esté dentro de ese límite, esa diferencia va a ser considerada por el auditor como aceptable. Vamos a ver. Tengamos en cuenta lo siguiente. Si el límite de pruebas o la seguridad buscada o perseguida, o la seguridad sustantiva perseguida por el auditor es una seguridad básica, es decir, una confiabilidad R del 0,7, y las partes disgregadas por el auditor del saldo son 2, va a utilizar como límites un 85% de la precisión monetaria, es decir, un 85% del millón de pesos como límite, en tanto y en cuanto el monto o el saldo registrado de cada una de las partes sea mayor a 4,5 veces la precisión monetaria. Es decir, 4,25 veces un millón de pesos me da 4.250.000 pesos. 50 millones es mayor que 4.250.000 pesos, entonces, si el resultado de la prueba sustantiva o de la revisión analítica sustantiva da como diferencia con el saldo de la parte disgregada un valor que está dentro de un límite de 850.000 pesos, esa diferencia va a ser considerada por el auditor como aceptable. Ahora bien, si el saldo contable de la parte disgregada por el auditor, en este caso 2 millones de pesos, es menor que 4,25 veces la precisión monetaria, entonces el límite ya no puede ser el 85% de la precisión monetaria de acuerdo con este modelo que nosotros tenemos que concebirlo como ya dado, sino tenemos que ir a esta parte que está al pie del cuadrito que dice: generalmente, si el saldo de la cuenta que está siendo probado es menor que la precisión monetaria multiplicado por los factores de arriba, el límite para un monto registrado disgregado debe establecerse ordinariamente de manera que no exceda los siguientes porcentajes. 0,7 para un R de 0,7, el 20% de la porción disgregada, es decir, que en este caso el límite sería el 20% de 2 millones, es decir, 400.000 pesos. Es decir, que el límite entre el resultado o el límite aceptable entre el resultado de la revisión analítica sustantiva practicada por el auditor para la parte 2 y el saldo contable de la parte 2 debería estar dentro del límite de 400.000 pesos.
y si ese resultado está dentro del límite de 400.000 pesos, o el valor, o el valor de ese resultado está está entre 0 y 400.000 pesos, el auditor puede considerar como bueno el resultado obtenido en la revisión analítica sustantiva de la parte 2 del saldo del costo de ventas que está intentando probar mediante la revisión analítica sustantiva. Intereses por préstamos financieros. Usted está ejecutando el plan de auditoría que diseñó para la sociedad El Lucero S.A. Durante la etapa de planeación preliminar, usted determinó que existía un riesgo específico en relación con la integridad en la registración del gasto por intereses financieros. Asimismo, usted identificó ciertos controles específicos para prevenir y detectar errores vinculados con la integridad en la registración de los intereses financieros y probó satisfactoriamente el funcionamiento de dichos controles. La gerencia le presenta la siguiente información referida al gasto por intereses financieros y me da un cuadro por entidad financiera, Banco A, Banco B, Banco C y Banco D, los saldos promedio de deuda mantenidos durante el año en cada banco, en pesos según mayor general, 12.980.900 pesos para el Banco A, 1.540.800 pesos para el Banco B, 8.987.300 pesos para el Banco C, 18.975.200 pesos para el Banco D, y una tasa de interés anual promedio, o que se mantuvo relativamente estable para préstamos otorgado por cada uno de los bancos, que fue del 11% para el Banco A, del 11% para el Banco B, del 10% para el Banco C y del 9% para el Banco D. Por su parte, el mayor general de la cuenta intereses por préstamo financiero, usted logra extraer la siguiente información. El cargo por intereses devengado en pesos por préstamos otorgados por el Banco A es de 1.425.800 pesos, por el Banco B 147.566 pesos, por el Banco C 498.560 pesos, por el Banco D 1.610.934 pesos. Usted ha auditado satisfactoriamente la cuenta deudas bancarias utilizando un enfoque basado en la confianza en los controles y complementado con procedimientos sustantivos adecuados. La precisión monetaria ha sido establecida en 200.000 pesos. Al revisar la conciliación bancaria del Banco C, usted ha detectado notas de débito por intereses no registradas por un monto de 75.000 pesos. Se pide realizar una revisión analítica sustantiva de la cuenta intereses por préstamo financiero e indicar a qué conclusiones podría arribar en función de dicha revisión, incluyendo en caso de corresponder la determinación del error probable. Bien, bueno, vamos a ver este caso, muy simple. A partir de los saldos promedio mantenidos, o los saldos promedio de deuda mantenidos durante el ejercicio con cada uno de los bancos, y la tasa de interés que los bancos nos han cobrado durante el ejercicio, si esta tasa hubiera variable, durante el ejercicio podríamos utilizar una tasa promedio, podemos sacar los intereses financieros devengados en forma global durante el ejercicio. Como verán, haciendo un producto que está acá entre el capital prestado por el banco y la tasa, sacamos los intereses según prueba global devengados durante el ejercicio en cada banco. Aquí está la fórmula. Por otra parte, tenemos que comparar el resultado
obtenido de intereses devengados según prueba global con los intereses devengados según contabilidad. ¿Está claro? Que son los que el banco son los que extrae el contador del mayor general de la cuenta intereses por préstamo financiero que está acá. Es decir, el resultante de multiplicar esta tasa por el saldo de capital prestado por el banco, saldo promedio prestado por el banco durante el ejercicio, me da los intereses devengados según prueba global. Esos intereses los comparamos con los intereses devengados según contabilidad. Ahora bien, el desafío es ver si el resultado de la prueba global, qué tan parecido es respecto de los saldos devengados en la contabilidad. Y ver si la diferencia, si es que hubiera diferencia, está dentro de los límites tolerables por el auditor. Y ahora es ver cómo calculo cuáles son esos límites tolerables. Para eso tengo que remitirme a esta tabla y al modelo de seguridad. Si ustedes ven en el temario, dice que el auditor ha determinado un riesgo específico. ¿Sí? Es decir, tiene un riesgo específico, es decir, que pierde el 1 el R1 igual a 1, que da la seguridad inherente. Sin embargo, dice que ha aprobado los controles satisfactoriamente, es decir, que tiene el 1,3 que te da la seguridad de control. Ahora entonces, para lograr el nivel de confiabilidad 3, buscará el 1,7 a través de la seguridad sustantiva. Entonces nos vamos a este nivel moderado de pruebas sustantivas. Bien, vemos que lo que quiere probar es el total de intereses, ¿verdad?, financieros por banco, y tenemos que según el cálculo, sumando todos los bancos, serían 3.682.860 pesos. Ahora bien, lo tiene disgregado en 4 bancos, o sea que vamos a utilizar o calcular el límite para 4 partes disgregadas. Me dice que el límite va a ser el 40% de la precisión monetaria, que el auditor la ha determinado en 200.000 pesos, en tanto y en cuanto el saldo disgregado sea mayor a 2,5 veces la precisión monetaria. Es decir, saldo disgregado 1.425.800 pesos. Es mayor a 2,5 veces la precisión monetaria. El límite va a ser el 40% de la precisión monetaria, 40 por 200.000 pesos, 40% por 200.000 pesos, 80.000. Perfecto. El límite es 80.000. Sigamos. El otro cálculo. El otro interés, 147. El otro saldo de la cuenta de intereses, según mayor para el banco B, es 147.566 pesos. Es menor, en este caso, que el N multiplicado por la importancia relativa de desarrollo preciso monetario. Entonces, en este caso, el límite no puede ser el 40% de la precisión monetaria. Me tengo que ir al pie de este cuadro, que me dice que para un R del 1,7, cuando el saldo disgregado sea menor a 4 veces, sea menor a 2,5 veces la precisión monetaria para un número de partes disgregadas de 4, el límite tiene que ser 16% de el saldo disgregado, es decir, 16% de 147.566. Ese entonces sería el límite. Sigamos.
Banco C. El saldo contable para esta parte disgregada es 498.560. Para un R de 1,7 y 4 partes disgregadas, el límite va a ser el 40% de la precisión monetaria si el saldo contable de la porción disgregada es mayor a 2,5 veces la precisión monetaria, que no se está dando. Si no se da eso, va a ser el límite el 16% de el saldo disgregado. Entonces, en este caso sería el 16% de B11, 79.769,60. Y para el banco D, en este caso vemos que la porción disgregada es mayor que 2,5 veces la precisión monetaria, entonces ahí el límite va a ser 40% de la precisión monetaria, 80.000. Perfecto. Bueno, y ahora entonces ya tenemos los límites para cada una de las partes. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que calcular o comparar? Comparar el cargo por intereses según contabilidad y el cargo por intereses según prueba global. Lo que tenemos acá versus lo que tenemos acá. Versus. Y sacar la diferencia. Si esta diferencia está dentro del límite, la diferencia va a estar bien. Veamos. ¿Esta diferencia está dentro del límite? Sí, ok. ¿Esta diferencia está dentro del límite calculado? Sí, ok. El límite calculado es este. Ahora, ¿esta diferencia está dentro del límite? No, está por fuera del límite. Bien, fíjense que acá tenemos una diferencia que, ¿qué me dice? Me dice, al revisar la conciliación bancaria del Banco C, usted ha detectado nota de débitos por intereses no registrada por un monto de 75.000 pesos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Si el auditor hubiera encontrado una diferencia de hasta 79.769,60, daría la cuenta como ok. Pero tiene una diferencia de ¿cuánto? De 400.170. Entonces tiene una diferencia de 320.400,40 por buscar. ¿O no? Bien, de los cuales 75.000 son notas de débito por intereses no registradas. Y el resto, ese es error conocido. Y el resto es error probable o error por conocer. ¿Está claro? Mientras tanto, para el banco D tiene una diferencia de 96.834 y un límite tolerable de 80.000. En ese caso, los 17.834 son error probable, porque no tiene ninguna información de a qué se debe ese error. Tanto los errores conocidos, todo lo que esté por fuera del límite tolerable, sea error conocido como error probable, en tanto y en cuanto no haya sido ajustado por el ente, va a la matriz de errores que se realiza en la etapa de conclusiones, que es la siguiente a la ejecución de las pruebas sustantivas. Muestreo estadístico. Playa Hotel y Golf Club. Muestreo de atributos para pruebas de controles. El estudio al que pertenece Federico Rivero lo ha designado encargado de la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 de Playa Hotel y Golf Club,
perteneciente a la sociedad anónima del mismo nombre. El hotel ha sido cliente del estudio durante los 5 años anteriores. Se caracteriza por tener adecuados sistemas de control interno y un ambiente de control que facilita la aplicación de controles. La gerencia no es audaz en materia contable y tiene un manifiesto apego al cumplimiento de las disposiciones legales, las normas contables profesionales y las políticas impuestas por el directorio. En auditorías anteriores no han sido muchos los ajustes propuestos. Federico, luego de haber cumplido la etapa del planeamiento de la auditoría, ha decidido aplicar una estrategia de confianza en los controles para el área de remuneraciones, que es la que trata este caso. Si bien no tiene muchas razones para dudar sobre la efectividad de los controles, este año se presenta diferente del anterior. Resulta que al hacer la revisión analítica preliminar, advirtió un crecimiento importante en los rubros sueldos, particularmente por la incidencia de las horas extras. En rigor, recibió explicaciones al respecto que indicaban que el crecimiento de horas extras se debió a un incremento de las reuniones empresariales y de los torneos de golf celebrados en el hotel este año frente a los mismos sucesos del año anterior. Además, la cancha necesitó reparaciones adicionales en tees, fairways, greens y bunkers. Este aumento de acontecimientos extraordinarios originó necesidades extras de personal, en particular en días feriados. Por lo tanto, Federico decidió probar, entre otros, el siguiente control: autorización del gerente de las horas extras trabajadas y liquidadas al personal durante el ejercicio. Sucintamente, el proceso de aprobación de horas extras es el siguiente. Tanto el encargado de reuniones empresariales como el capitán de cancha de golf solicitan a través de un formulario prenumerado emitido por triplicado la cantidad de horas extras que el personal bajo sus órdenes debe cumplir en cada caso. Este formulario recibe una aprobación inicial de la gerencia, quien a su vez emite una copia del sector liquidaciones de sueldo y otra a cada uno de los encargados emisores, reteniendo para sí la tercera copia. Cuando las horas extras efectivamente se prestan, el encargado de liquidaciones verifica las horas para liquidar según la tarjeta de reloj del empleado con la copia de autorización gerencial que conserva en su poder. Liquidadas las horas extras, remite al gerente la planilla de liquidación de horas extras conjuntamente con una fotocopia de tarjeta de reloj del respectivo personal. El gerente a su vez verifica a. que las horas extras hayan sido autorizadas por él, b. que hayan sido efectivamente prestadas, c. que hayan sido correctamente liquidadas. Luego firma autorizando la planilla de liquidación de horas extras. La primera solicitud de horas extras del ejercicio fue la número 238 y la última fue la 597. Federico decidió aplicar un muestreo de atributos y definió los siguientes parámetros. 1. No existen riesgos específicos identificados. 2. Decide tolerar una sola desviación de control. 3. Aplica selección sistemática para elegir las solicitudes de autorización por muestrear. 4. Toma como punto de partida para la selección la solicitud número 241. Trabajo por realizar. Determina el tamaño de la muestra utilizando la tabla de supuestos de uso común. Bien. Si el contador Federico decide tolerar hasta una desviación, ¿cuál era el tamaño de la muestra admitido, ¿sí?, que permitía con una desviación dar por buena o obtener la seguridad de efectividad de los controles? 40 elementos de la muestra. 2. Indique con suficiente detalle qué controles relevantes examinaría en la muestra seleccionada. Bueno, sin dudas,
tres controles muy importantes. El primer control es la debida autorización de las horas extras que se han prestado. La segunda sería la efectiva cumplimiento o realización de las horas extras. La tercera sería la correcta liquidación de las horas extras. También podría ser otro control, ¿sí? Podría ser una autorización de las sumas liquidadas previa a su pago. Otro control sería el cruce de las horas trabajadas con las autorizadas. Tres, exprese qué errores o error potencial podría producirse y qué cuentas afectarían. Bueno, ¿qué cuentas afectarían? Estamos hablando de errores que podrían afectar a los rubros, al rubro pasivos laborables y en el egreso, sueldos y cargas sociales. ¿Sí? ¿Y qué errores? Bueno, primero que las horas no hayan sido debidamente autorizadas, que las horas extras no hayan sido pagadas, que haya un error en las liquidaciones, que se hayan prestado horas extras que más horas extras que las autorizadas, o que las horas autorizadas no se hayan prestado, sería otro problema. 4. Indique los 5 primeros números de las solicitudes seleccionadas y los 5 últimos. Bueno, acá vamos a ir a esta planillita muy importante. Fíjate, ¿cuáles son la cantidad de elementos de la población? Pues fíjate acá, es importante tener en cuenta lo siguiente. Si la primera solicitud es la 238 y la última es la 597, la forma para saber exactamente cuántas solicitudes son. Bueno, usando el Excel es muy simple, ¿sí? Usando el Excel, 238 a 597, podría ser así, ¿verdad? Pone así, y te va hasta acá. Y le decía al Excel 597. Y te dice acá recuento 360. No es lo ideal, ¿sí? Porque podría ser muchas más. La otra muy fácil sería, mira, 597 menos 238 no te da. Es 597 menos 238 más 1, porque ahí te toma el punto de partida, 360. Son 360 elementos. Si la muestra es de 40, quiere decir que vos tenés que elegir, y la selección es sistemática, quiere decir que vos tenés que elegir uno de cada 9. El intervalo de selección es 9. Dice ahí cómo hacer el 9, 360 dividido en 40. Ahí está la fórmula. Ahora bien, dice que el punto de partida es 241 en el temario. Él decidió entre el primer intervalo, es decir, el que va de 238 hasta las 9 primeras, elige una al azar, una tabla de un número aleatorio, o tira la moneda, qué sé yo, o cierra los ojos y elige alguna, o no sé. Dice, bueno, la primera es la 241. ¿Cómo sería la selección de las 5 primeras? 241 más 9, la segunda, más 9, la tercera, más 9 la cuarta, más 9 la quinta.
Eso es muy fácil, las 5 primeras. Ahora, ¿cómo serían las 5 últimas? Bueno, más fácil aún. Hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Para sacar las 5 últimas, vos tenés que tomar el punto de partida. 2,41. Más, si vos querés las 5 últimas, quiere decir, y son 40 las que están, las que vas a elegir, quiere decir que voy a tener 35 seleccionadas antes. Y esas 35 seleccionadas son cada 9. Cada 9. Entonces, 2,41 y tenés 35 selecciones cada 9. Entonces, 2,41 más 35 selecciones cada 9 solicitudes me da la 36. Ahí tendré las 36. Más 9, las 37, 38, 39, 40. Punto de partida más las 35 anteriores, cada 9 solicitudes me da la 36. 37, 38, 39, 40. La fórmula es esta. La solicitud inicial más las 35 selecciones anteriores por el intervalo me da la solicitud a la cual quiero llegar y de ahí le empiezo a sumar los intervalos para llegar a las restantes. Suponga que encontró al realizar su trabajo las siguientes situaciones. Una solicitud no fue hallada. Bueno, si no fue hallada es desviación. B. Otra solicitud fue anulada. Una solicitud es que fue anulada, se saca de la muestra y se elige la inmediata siguiente. C. Una tercera carecía de la debida autorización aunque las horas fueron prestadas, liquidadas y pagadas. Es desviación. Era uno de los posibles errores potenciales. D. Las restantes no tuvieron observación. Así que ya estamos en presencia de 2 desviaciones. La primera porque la solicitud no fue hallada y la A y C. La tercera carecía de la debida autorización, pero no fue. Pero ahora fueron prestadas. Seis. Si en 40 tengo 2 desviaciones, tengo que ampliar la muestra o elegir una estrategia de auditoría de no confianza en los controles. Clarito. ¿Sí? Yo ya dije en la teoría que si vos en 40 ya tenés 2 desviaciones, podés llegar hasta 60 para buscar las 3. ¿Sí? Podés llegar a 60 para pretender en 60 tener las 2 desviaciones. ¿Sí? Pero es muy probable que ya en 60 te aparezca una tercera y si ya tenés una tercera en 60 no tiene sentido seguir buscando y teniendo la prueba de control, ya directamente buscar la seguridad de auditoría que pretendes a través de pruebas sustantivas. ¿Sí? Acuérdate, es 0 en 25, 1 en 40, 2 en 60. Pero yo te recomiendo que si ya en 40 tenés 2 desviaciones, busca la seguridad de auditoría a través de la prueba sustantiva. 7. Con los elementos suministrados exprese si la prueba cumplió su objetivo, o sea, si el auditor puede confiar en la efectividad del control probado. Bueno, como dijimos, la prueba no cumplió con el objetivo, por lo tanto el auditor no puede confiar en la efectividad del control probado, pues en 40 elementos de la muestra tuvo 2 desviaciones, por lo tanto, o ampliar la muestra a 60 elementos, esperando que en los 20 elementos adicionales no tenga ninguna desviación, de manera tal que le queden 2 desviaciones en 60 elementos de la muestra, o directamente busca a través de una prueba sustantiva de alcance intermedio la seguridad de auditoría necesaria.
8. Determina la proporción estimada máxima de desviaciones usando la tabla respectiva, no la fórmula. Bueno, sabemos que trabajamos en pruebas de controles para lograr el 73% de seguridad que en el modelo de seguridad aleatoria nos otorgan las pruebas de controles. Y no habiendo obtenido en esta muestra de 40 elementos y esperando hasta una desviación la seguridad de control pretendida, podemos concluir con un 90% de confianza y un 10% de margen de error que más del 9% de los elementos de la población incluyen desviaciones. 9. Exponga qué efecto tendrá la prueba realizada en el planeamiento de sus pruebas sustantivas. Bueno, un poco ya lo dijimos, pero lo repetimos. Al no haber riesgo específico identificado, tiene la seguridad inherente de 1 y no confiar en la efectividad del control probado, es decir, que no tiene el R de 1,3 de la seguridad de control, deberá planear sus pruebas sustantivas de alcance intermedio del ciclo de remuneraciones y cargas sociales, es decir, un R igual a 2 para lograr el R igual a 3 de la seguridad de auditoría necesaria o la seguridad del 95% que prevé el modelo de seguridad que tomamos como parámetro para emitir o no una opinión modificada o una opinión limpia en nuestro informe de auditoría. Bueno, quedamos a disposición para recibir sus consultas al respecto. Saludos.